Si estuviéramos hablando en España de oposiciones y quisiéramos establecer un ranking en cuanto a nivel de dificultad y horas de estudio de cada uno de los opositores, a día de hoy estaríamos hablando sobre todo de la oposición a judicaturas. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha desempeñado su tarea como juez tanto en la audiencia provincial como juez de instrucción y actualmente como magistrado. Sigue estando en activo y es una figura de referencia tanto en Lugo como en la comunidad autónoma gallega. Tengo el placer de presentar a José Antonio Varela. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Antes de nada, para la gente que no te conozca, me gustaría que nos hablases un poco de quién eres y cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, pues yo nací en Lugo en el año 57. Viví en muchos sitios de Galicia porque mi padre trabajaba en un banco, con lo cual lo trasladaban. Eso también te hace aprender a adaptarte a distintos ambientes, ¿no? Porque cuando tienes unos amigos de repente te cambian de colegio. Y luego, bueno, pues lo típico, ¿no? Tampoco tenía una vocación muy clara de lo que quería estudiar. Llegaba el momento de empezar la carrera y me decidí por Derecho. No porque tuviera una especial vocación, pero bueno, se me daban mejor las letras y demás. Y por las circunstancias de la vida, pues empezando la carrera, se fallece mi padre y entonces mi padre trabajaba en el banco, me surge la oportunidad de entrar a trabajar en banca. Y bueno, aproveché esa oportunidad. Entré a trabajar como empleado en el Banco Hispanoamericano de Santiago de Compostela, en la Rúa del Villar. Y ahí compatibilicé durante toda la carrera pues, mis estudios de Derecho con mi trabajo en el banco de 8 a 3 como empleado de banca. Cuando acabo la carrera, que conseguí acabar en junio con mis compañeros con los que había empezado, la promoción 74-79 de Derecho, pues me ofrecen en el banco la posibilidad de seguir la carrera bancaria, pero yo tenía claro que no era lo mío, lo de la banca, y entonces empiezo a ver boletines, a ver si sale alguna oposición, y la primero que veo es la de secretario judicial, que ni siquiera sabía muy bien qué era eso de un secretario judicial, pero veo que salían muchas plazas, 137 plazas, y dije, bueno, pues voy a pensar a cómo se hace esto. Entonces me entero y había un magistrado en Santiago, que era el decano, ya fallecido, don Alfonso Villagómez, que luego terminó siendo magistrado del Supremo, y me fui a hablar con él. Y efectivamente él me dijo, sí, yo preparo opositores y tal. Y entonces ya me puse a preparar. Me acuerdo que empecé además con 2 personas de Lugo. Uno era que ninguno aprobó, por cierto. Uno era el hijo de un abogado de Monforte y el otro era el hijo de un procurador de aquí muy conocido de Lugo. Y empezamos los 3 en la misma fecha. Entonces empecé a preparar y a pesar de que tenía poco tiempo, tenía mucha hambre, ¿no? Estaba muy mentalizado. Eso a mí me llevaba a que el tiempo que yo me dedicaba al estudio, que eran solo las tardes, mi cerebro tuviera una gran capacidad, ¿no? Como si me tomara una pastilla, pero sin tomármela. Entonces, eso me llevó a que, la verdad es que en 7 meses, que fue cuando se presentó el primer examen, me presenté y aprobé. Aprobé en 7 meses la primera oposición. Y bueno, ahí estuve de secretario judicial. Primero estuve en Madrid, en la escuela de Centro de Estudios Jurídicos, y luego pues había 2 plazas en Galicia, había 2 gallegos delante, con lo cual me tuve que ir a Asturias. Entonces mi primer destino fue en Asturias, a Mieres, pero es como estaba casado ya en ese momento, porque me casé muy joven con una asturiana. Era curioso porque yo estaba viviendo con mis suegros en Oviedo, iba a Mieres, y mi mujer, que estaba embarazada de la primera hija y había empezado aquí en Galicia con el médico, se quiso quedar. Entonces estaba con mi madre, estábamos al revés. ¡Ostras! Estábamos uno... Y efectivamente estuve allí muy poco tiempo y ya me salió una plaza en Ferrol, estuve 2 años y luego me vine en el año 83 a Lugo. O sea que yo en Lugo nací y volví muchos años después, pero ya llevo un montón de años, ¿no? Por eso yo digo siempre que soy más de Lugo que La Muralla, porque ya aparte de nacer en Lugo, yo podría estar en Coruña, podría estar en Madrid, podría estar en muchos sitios, pero para mí Lugo es mi casa, mi ciudad, y nunca ya me quise, aunque ahora estoy destinado en La Coruña, y porque me permite seguir viviendo en Lugo, ¿no? Porque me considero parte de la ciudad, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Y entonces ahí pues ya me vine para Lugo en el 83, estuve secretario de la Audiencia durante unos años, luego hice el acceso a la carrera judicial en el año 89, estuve también un periodo en Madrid y tuve como primer destino judicial Sarria, con lo cual vivía en Lugo, iba todos los días y demás. Y al cabo de un año aproximadamente ya me salió una plaza en Lugo en la que yo había estado además en comisión de servicios durante un tiempo, y estuve ahí como juez de instrucción. En esa época tuve algún caso mediático conocido, el caso Coerpu. Bueno, Un poco ¿en sí. qué consistía ese caso? El caso Coerpu era pues como un supuesto, o sea, una empresa de construcción que supuestamente había hecho amaños con políticos para conseguir adjudicaciones de obra. Esto se había saltado un poco a la luz a raíz del trámite del concurso de acreedores, la suspensión de pagos o quiebra de la empresa. Bueno, tuve un caso muy conocido en aquella época que se lo había abierto yo de oficio porque siempre tuve una cierta conciencia ecológica, por la contaminación del río Miño. O sea, decíamos, el río Miño nacía en la provincia de Lugo, en Meira, y resulta que al llegar a Lugo estaba contaminado. ¿Cómo era eso posible? Y entonces, bueno, pues había ahí pues, sospechas sobre vertidos ilegales por parte de alguna empresa láctea. Entonces abrieron esas diligencias, que fueron también muy mediáticas, y que, bueno, que al final efectivamente derivaron en una condena penal por los vertidos ilegales al río Miño. Bueno, también llevé, por ejemplo, el caso del clenbuterol, que era un tema de engorde ilegal de ganado. Para animales, para ¿no? Animales, que se le inyectaban unas hormonas para que engordaran más, Sí. pero que aquello estaba prohibidas esas sustancias, ¿no? Y bueno, estuve, pues eso, pues creo que fueron, bueno, unos cuantos años de juez de instrucción, el número 5. De Sarria. No, número 5 de Lugo ya. Vale. De Sarria pasé a Lugo. Y después ya tuve el pase, pude acceder a la audiencia. Ahora mismo acceder a las audiencias provinciales es complicado, porque hay unos tapones, están personas así de una mediana edad, pero en aquel momento, bueno, pues yo no accedí demasiado tarde, ¿no? Entonces estuve en la audiencia 10 años, y al cabo de 10 años, pues surgió la plaza de presidente. Bueno, me había intentado presentar la primera vez a los... Para el que no sepa en qué consiste todo este proceso que has llevado a cabo, vamos a contextualizar. Primero apruebas la oposición de secretario judicial, que actualmente es letrado de la Administración de Justicia. Esa plaza la apruebas en 7 meses. Sí. Me parece increíble eso, impresionante. Muy bien. Inicialmente, ¿en qué consistían esas pruebas que hacíais para letrados, para secretarios judiciales? Pues la prueba era preparar un temario, que eran 237 temas, de derecho civil, derecho penal, derecho procesal y demás. Y luego era el examen en el Tribunal Supremo, es un examen oral, se sacan las bolas con los temas y tienes 1 hora para cantar los temas, ¿no? Tienes que dividir tu tiempo para que cada tema tenga su correspondiente espacio, de tal forma que tú puedas contestar a todos los temas. Un examen oral normal y corriente, donde la preparación consiste en ir adaptando el tiempo de exposición o cantar el tema. Tenías 1 hora, ¿no? Tenía 1 hora, sí. La parte tuya personal, esa preparación que hacías para el cante, sobre todo para el opositor que nos esté viendo, ¿qué consejo le darías ahí, en esa preparación que tú hacías que te llevó al éxito? Pues mira, ahí es que hay muchos sistemas, cada uno tiene el suyo. Hay algunas personas que lo que hacen es leer y leer y leer y volver a leer. Yo no, el sistema que yo utilizaba era, yo primero no me gustaban los temas que me venían dados, quería redactar los temas yo a una forma de exponerlos que me gustara. Entonces lo que hacía era coger distintos temarios, consultar libros. Muy bien. No había el acceso a la información que tenemos ahora, sí, claro, estoy hablando de tal, no había inteligencia artificial, por supuesto, pero bueno, con gran esfuerzo. Me acuerdo que era una mesita muy pequeña, yo vivía en un pisito muy pequeño, estaba casado, y tenía una mesita de estas plegables muy pequeñita y una sillita, y ponía encima de la cama, desplegaba allí toda la documentación que podía y me iba haciendo yo el tema. Entonces el tema me lo hacía yo para que me resultara más amigable, digamos, la lectura de ese tema, y después de ese tema iba haciendo esquemas, sucesivos esquemas. Hacía mejor hasta 4 esquemas, cada vez más reducidos, para que luego durante el periodo de repaso ese esquema me facilitara, me fuera refrescando
las ideas principales, ¿no? Me leía el tema, pero luego, porque al final ya sabes que en un examen oral lo importante es que cuantas más vueltas le des es mejor. Con lo cual, si tú tienes esquemas reducidos, la velocidad del repaso es mayor. Y entonces ese era mi sistema, a mí me fue bien, pero ya digo, es un tema muy personal, depende de qué tipo de memoria tengas. Unos tienen memoria fotográfica, otros tienen otros sistemas. Yo, por ejemplo, durante la carrera, un compañero de piso que también era de Derecho, pues lo que hacíamos era nos cantábamos los temas unos a los otros. Me parece muy y es como si te pones una cinta, ¿no? Y te escuchas el tema, ¿no? Entonces, hay distintos sistemas. Claro, en la oposición yo no tenía un compañero a quien cantarle los temas. Iba, no sé si era un día o 2 a la semana, al preparador a dar los temas. Y lo que hacía pues era este sistema de escribir, resumir y repasar esa documentación. Claro, empleabas más un sistema de vueltas. De vueltas, exactamente. ¿Qué opinas? A día de hoy la gente, un problema que tenemos grande es opositor que se presenta, que quiere sacar una plaza y quiere que le den todo hecho. Estamos viendo aquí, por tu parte, algo totalmente diferente, ¿no? Esa parte en la que tú te preparas el temario, te preparas tus propios resúmenes, de forma personalizada vas generando tu propio contenido para después eso que vas haciendo ya te sirva como, claro, como es que forma de aprendizaje, ¿no? Pierdes un tiempo. Un consejo importante y muy útil, sobre todo para el que esté opositando. Después comentas que accedes a la carrera judicial una vez estás desempeñando el puesto como letrado o como secretario judicial antiguamente. Vas a desempeñar por primera vez en Sarria, ¿no? Allí que era un juzgado de fue una casualidad histórica porque Sarria había sido juzgado de distrito y luego recuperó la categoría de juzgado de primera instancia. No sé si te acuerdas que antes había juzgados de distrito. Entonces, la cabecera del partido pasó a ser otra vez Sarria. Antes estaba entregado en Lugo y era un simple juzgado de distrito. Y coincidió en el tiempo que yo fui el primer juez también que inauguré la cabecera de partido judicial en Sarria, ¿no? Y para mí fue un periodo maravilloso. Para mí la estancia en Sarria fue, aparte de ser la experiencia de ser tu primer juzgado, en un edificio histórico. Me acuerdo que en el despacho había una chimenea, las escaleras eran de madera, en fin, era un edificio un poco así histórico. Pues fue muy interesante, ¿no? Muy bonita, y el ambiente con los funcionarios, con la curia, con los abogados y procuradores, era un ambiente muy agradable. ¿Cómo creció Sarria desde aquella? ¿no? Yo recuerdo ese crecimiento que tuvo, sobre todo Camino de Santiago y demás. Pues actualmente, bueno, posteriormente ya viniste para Lugo y accedes al juzgado penal número 5, me dijiste. Juzgado de instrucción. Instrucción, vale. En aquel momento aquí en Lugo eran juzgados mixtos, de primera instancia e instrucción. Vale. Eso significa que llevabas tanto temas civiles como temas penales. En las grandes capitales ya sabes que está dividido, por Madrid, ahora en La Coruña mismo, ¿no? Hay juzgados de instrucción que solo llevan instrucciones penales y luego juzgados civiles. Ahora en Lugo también está dividido, pero en aquel momento eran juzgados mixtos. Y fuiste el primer lucense, nacido en Lugo, que preside la audiencia provincial. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia muy agradable también, ¿no? Un gran orgullo, porque, claro, para una persona de Lugo, pues ser el presidente de la audiencia, es decir, ser el representante institucional del Poder Judicial en la provincia, pues no deja, es una experiencia pues muy interesante. Y bueno, fue un periodo diferente porque ahí tienes que compatibilizar tu aspecto ordinario de trabajo jurisdiccional, es decir, de hacer sentencias, ¿no? Con el trabajo institucional representativo, representar al Poder Judicial en los actos a los que seas convocado, y luego también el aspecto gubernativo, es decir, eres miembro nato de la Sala de Gobierno. La Sala de Gobierno es como un Poder Judicial en la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, el Poder Judicial es un poder del Estado, como sabemos, y que está representado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial a nivel estatal. Pero luego en cada comunidad autónoma hay lo que se llama la Sala de Gobierno, que está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y que resuelve pues los temas de gobierno, cuestiones administrativas,
en la comunidad autónoma. Entonces, como presidente de la audiencia, eres miembro nato y entonces tienes que asistir a esas reuniones. O sea, que tiene esas tres patas, ¿no? Jurisdiccional, administrativa y institucional. Ahora es un poco de la división de poderes, ¿no? Actualmente en España, ¿cómo ves eso? ¿Ves que pueda estar comprometida, que no? ¿Qué importancia o qué relevancia tiene a nivel político, a nivel social, esa posible división, o que no llega a verla? Sí, me parece fundamental para la calidad democrática mantener la división de poderes. Y efectivamente, últimamente, pues se ve que hay una serie de situaciones que están poniendo un poco en riesgo esta independencia, ¿no? Hemos visto pues, ataques muy graves por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? A las resoluciones judiciales. Eso yo creo que es malo, ¿no? Para la democracia. Yo creo que es muy importante el respeto entre los poderes, mantener esa independencia, porque esto es una garantía para los ciudadanos, ¿no? O sea, el poder, si se acumula en un solo poder, ya el legislativo y el administrativo están ya residenciados un poco en un mismo partido, ¿no? El partido que está en el poder en el momento. Por eso que es una garantía para todos que haya un poder judicial independiente, que sea respetado y que eso pues, nos permita pues, evitar que la acumulación del poder lleve al abuso del poder, ¿no? Que es el peligro. Sí, eso es cierto. Recientemente, bueno, el año pasado, en 2025, se modificó la ley orgánica, entre otras, del Poder Judicial. Se reclasificaron los órganos judiciales unipersonales en órganos o en tribunales, ¿no? Un poco para qué novedades se introdujeron con esa reforma, creando las secciones y demás. Sí, bueno, la verdad es que cuando te lees la exposición de motivos de la ley, te das cuenta que es una ley muy bien intencionada, tiene muy buenas intenciones. Sí. Otra cosa es que y no sé si a la larga, efectivamente, esas buenas intenciones se van a conseguir. Pero de momento está siendo una situación un poco caótica. Bueno, no sé si es caótica, pero bueno, sí, complicada al menos, ¿no? Hemos pasado de... Eso mucha gente todavía no lo sabe, ¿no? Porque antes decía, bueno, pues este caso lo lleva al juzgado de instrucción número 5 o este caso tal. Ahora ya no podemos hablar de eso, como decías en la pregunta. Ahora hay tribunales de instancia. El tribunal de instancia hay uno por partido judicial, ¿no? Vale. De tal forma que en Sarria, por ejemplo, que hay solo un juzgado, pues el tribunal de instancia equivale al juzgado. Pero ya en las ciudades como Lugo, que hay varios juzgados, ahora ya no podemos hablar de juzgado número 1, número 2, civil o penal, sino que vamos a hablar del tribunal de instancia de Lugo. Y vale, dentro de ese tribunal lo que hay es secciones, sección civil, sección penal, sección social y sección contenciosa administrativa. Y al frente de cada una de esas secciones hay un titular. Vale. Un titular que es plaza número 1 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Lugo. Vale. Y a diferencia de lo que ocurría antes, que cada juzgado tenía su estructura administrativa, su letrado de la Administración de Justicia, sus gestores, tramitadores y auxilio judicial, sus funcionarios, que formaban un equipo, ahora hay una macrooficina judicial que da servicio al Tribunal de Instancia. Con lo cual ha habido un cambio de la situación física de los funcionarios, un cambio de las competencias de los funcionarios, una gran reorganización administrativa. A ver, esto al ciudadano en principio no le tiene que importar. El ciudadano llama a una puerta y quiere que se le dé al servicio de justicia respuesta, ¿no? Una respuesta. Una solución. Pero en el interior después de esa puerta lo que hay es un sistema de organización completamente novedoso que a lo mejor a la larga da un buen resultado. De momento claro, este periodo primero de adaptación está resultando complicado. Esa es una primera novedad importante, los tribunales de instancia. Pero aparte se avanza en la digitalización, es decir, se avanza en el tema del expediente digital. Vamos hacia una justicia de no papel, de que sea digital. Esto es inevitable, ¿no? Con los avances tecnológicos y con los tiempos que estamos. Y luego hay otra gran novedad importante que es la promoción de la cultura del acuerdo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en Galicia, ¿no? Somos muy pleiteantes y demás, y entonces enseguida se acude al juzgado. Lo que quiere la ley, otra cosa es que lo consiga, es
fomentar la cultura del acuerdo. Y para eso se obliga a que las partes, antes de ir al juzgado, tengan que intentar y acreditar que lo han intentado una solución amistosa, una mediación. Son los MACs, los medios alternativos de solución de conflictos. Esa palabreja, el acrónimo es medios alternativos de solución de conflictos, que hay varios. La ley establece varios y entonces es un requisito procesal que cuando tú presentas una demanda civil, tienes que acreditar que has intentado llegar a un acuerdo y que no ha sido posible. Vale. Esto ya existió en España hace unos años y había desaparecido porque no daba resultado. Realmente lo que es necesario es que haya esa cultura, porque si no eso se va a convertir en un trámite más, es decir, un trámite que va a alargar la solución del conflicto, porque si estás muy enfrentado, por mucho que te digan que tienes que llegar a un acuerdo, si una parte no quiere llegar a un acuerdo, nadie te puede obligar a hacerlo. Claro. Pero tienes que acreditar que lo has intentado. Y entonces, estas son las tres grandes novedades: tribunales de instancia, digitalización y medios alternativos de solución de conflicto como intento obligatorio de evitar el pleito. Claro, al final la propuesta está muy bien. Todo periodo de transición tendrá sus complicaciones, eso es normal. Eso es inevitable. Es inevitable. Pero bueno, intentar lo que se perseguía, un poco visto desde fuera, lo que se interpretaba, lo que yo podía ver era que ya no dependía únicamente de una única persona, ¿no? en las secciones, sino que depende más de un entramado judicial a la hora de tomar decisiones. ¿O no realmente es como estoy diciendo yo? A ver, ¿te refieres al ámbito civil o al ámbito penal? En el ámbito penal, por ejemplo. En el ámbito penal también se establece la novedad de que si hay, por ejemplo, un caso muy complicado, una instrucción muy complicada, hasta ahora esto lo tenía que asumir un solo juez. Y ahora cabe la posibilidad de que el presidente del tribunal de instancia acuerde que esa investigación, por su complejidad, pues se lleve de forma colegiada. Esto también es otra novedad, efectivamente, de la... Sí, va un poco por ahí, porque claro, a mí a veces, y es algo que me surgen dudas, porque siempre detrás de una figura judicial hay una persona. Sí. Y esa persona quería un poco, yo que no tengo conocimiento de lo que pasa dentro de un juzgado, ¿cómo interpretas, por ejemplo, las diferentes situaciones socioeconómicas de los que tienes enfrente tuya en el banquillo, o la situación personal, o cómo se encuentra en su estado psicofísico a la hora de tomar una decisión? ¿Te influye para bien o para mal esa parte personal, tanto tuya internamente como lo que ves en los acusados? El derecho no es una ciencia exacta, es una rama del conocimiento, ¿no? No son matemáticas. Entonces, las leyes están redactadas con palabras y las palabras son interpretables, ¿no? El que interpreta esa ley es un juez que efectivamente, como dices tú, pues tiene pues, una forma de ser determinada, etcétera. De forma ideal, todas estas variables y esos sesgos que puede tener el juez no deben influir en la decisión, ¿no? Algunas de las cosas que tú has comentado en la pregunta, como son las situaciones de las personas que están delante de ti, a veces incluso la propia ley las contempla como una circunstancia con trascendencia jurídica. Imagínate que estamos en una investigación penal o en un juicio penal y la persona acusada que ha cometido unos hechos y se ha acreditado, sin embargo, también se acredita que tiene un trastorno mental, ¿no? Pues esa es una circunstancia de esa persona que la propia ley establece como una atenuante o una eximente según su intensidad. Entonces, los jueces, yo siempre digo que los jueces, lo más importante para un juez es ser una persona normal, una persona sensata con sentido común. Yo pienso que los jueces, esto es una opinión mía, no es una opinión, es una opinión que muchos jueces no comparten, pero yo creo que los jueces deberíamos pasar un examen psicotécnico. Vale. Igual que para llevar un arma o para conducir un vehículo de motor, que son instrumentos que pueden causar daño, la sociedad se trata de minimizar el daño o el riesgo, digamos, estableciendo un control sobre la salud mental de esa persona. Yo creo que los jueces, sobre todo los jueces de instrucción, que manejan un instrumento que puede causar tanto daño. Date cuenta, un juez de instrucción tiene la llave de la cárcel, puede embargar tus bienes, puede meterte en la cárcel.
entonces esa persona tiene que ser una persona que tenga una estabilidad mental, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo, cuando estaba de presidente, me acuerdo que cuando me preguntaba, o cuando venía un juez nuevo a la provincia, preguntaba, ¿es una persona normal? No pensaba... Ya no, no, pensaba si era más o menos capacitado exactamente. para... Hoy en día el acceso a la información, tenemos un acceso a la información desde hace ya un tiempo muy grande. Hoy día tenemos la inteligencia artificial, que es una herramienta que también, bien utilizada, va a facilitar mucho el trabajo también de la Administración de Justicia, resumiendo sentencias, en fin, de muchas formas. Pero lo importante es que el que maneja todos estos instrumentos sea una persona sensata, normal, equilibrada, y que por lo tanto aplique. Te puedes equivocar, porque evidentemente ya sabes que cada pleito el juez tiene que tomar una decisión, y entonces la decisión a una parte le va a gustar y a otra parte no le va a gustar, porque hay una parte... Claro. Pero tienes que hacerlo con responsabilidad, con equilibrio, con independencia y haciendo de la forma mejor posible. Habrá situaciones en las que tú, a nivel personal, te habrás sentido mal por el hecho de tomar una decisión. Entiendo que dentro de tu trayectoria tan dilatada has tenido algún tipo de experiencia en la que hayas tomado una decisión que tú igual, a sabiendas de que estabas tomando algo que igual para esa persona pues había sido culpable y lo tienes que imponer la pena, pero que a ti a nivel personal te haya implicado algún tipo de emoción o que te haya puesto... Bueno, hablando de ese, mientras estabas haciendo la pregunta, se me estaba viendo un caso paradigmático de lo que tú estabas preguntando, que es, ¿tú te acuerdas del violador del estilete? Sí, sí. Como eres bastante... Bueno, yo me acuerdo porque yo aquella estaba de secretario de la audiencia, yo viví el juicio, estaba en prisión y salía, cuando salía un día a la semana, entonces sistemáticamente actuaba, pues no sé si era los miércoles o el día tal, y había una psicosis en la ciudad. Bueno, pues esta persona fue condenada a un montón de años y luego con la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sabes que la doctrina Parot obligaba al cumplimiento íntegro de las condenas, pero eso fue luego dejado sin efecto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esa jurisprudencia vincula a España. Entonces, eso nos obligó a revisar, porque sabes que es todo lo que sea favorable, hay que aplicarlo, aunque retroactivamente, todas las condenas. Y a nosotros, que ya en aquel momento yo estaba en una sección civil, pero como el tema era un tema que había sido cuando éramos sección mixta, nos tocó a mi sección revisar la condena del violador del estilete. Ostras. Y eso suponía que el violador del estilete tenía que salir en libertad, porque en virtud de esa... Y entonces, en ese momento, cuando yo firmé esa resolución, la firmé, es el caso que yo recuerdo más nítidamente como una cosa que yo tenía que firmar, porque yo juré aplicar la ley, ¿no? Claro. Pero sabiendo que esa persona iba a reincidir. Porque está demostrado que este tipo de delitos siempre los delincuentes suelen reincidir. Y efectivamente, al cabo salió en libertad, en aplicación, en virtud de eso que firmamos nosotros al aplicar esa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y efectivamente esta persona reincidió. Jolín. Eso es una cosa que te queda grabada. Tiene porque que doler que me duele. Pero después la mayoría de los casos a mí no me suponen... O sea, yo lo estudio bien, me enfrasco bien en el tema, lo estudio, ahora en una sala no decides tú solo, es una decisión colegiada, y cuando ya lo firmas ya te olvidas y ya no... Sí, eso es cierto. Hablando un poco de reincidencia, ¿cómo ves actualmente las cifras en España? Y sobre todo, ya no son las cifras que vemos en medios de comunicación, que a veces pueden estar un poco politizadas, sino lo que tú ves en el día a día o lo que ves por tu puesto de trabajo. Sobre la reincidencia. Bueno, sí que es verdad que hay un problema el problema de los delitos, sobre todo en los delitos menores, los pequeños hurtos, ¿no? Donde había esa famosa frase, es que claro, entran por una puerta y salen por la otra, y efectivamente, como decíamos antes, en aplicación de la ley, un delito de hurto, por su pena, no te permite poner una pena de prisión.
Entonces, esto lo saben perfectamente por los carteristas, ¿no? Sí. Que robaban el metro de Barcelona. Sí, sí. O tal. Y eso provocó la reacción que es curiosamente aquí se pusieron de acuerdo en el Poder Legislativo Junts y el PSOE y PP para que la multirreincidencia fuera, en estos delitos menores, fuera, digamos, regulada de tal forma que estos delitos pudieran ser castigados con penas que sí que implicaran penas de prisión y por lo tanto fueran disuasorias, ¿no? Que era el problema. Y entonces sí que existe una reincidencia. Vamos a ver, en cuanto al el Código Penal, como sabemos, tiene una finalidad represiva y en teoría las penas también, el cumplimiento de las penas en prisión, pues son para reeducar y reinsertar a las personas en la sociedad. Pero se ha demostrado también que, por ejemplo, la pena más grave es la pena de muerte, que en España afortunadamente no la tenemos, pero países que la tienen no por eso dejan de tener menos delitos. Es decir, que al final es un problema de educación, de formación, de salud mental de la gente, y eso es lo que la salud mental, por desgracia, no está muy bien a nivel general, ¿no? Vemos que hay muchos jóvenes con depresiones, con adicciones, se condena a Meta o a TikTok por estas adicciones o daños mentales que pueden provocar. Pero en definitiva, muchos de los problemas sociales que acaban en delitos se provocan por situaciones que el sistema penal no es capaz de solucionarlo. Claro. Entonces, habría que tratar de abordarlo de una forma más amplia, ¿no? Mediante, pues evitando estas situaciones o tratando de solucionarlo por la vía de la educación, por la vía de la prevención. Sí, estoy de acuerdo. Un poco forma parte de la educación después del entorno del que provienen la mayor parte de la gente. En otras ocasiones no. Después el interno entra en prisión y cuando sale también falta esa ayuda social o del entorno porque vuelve al mismo hábitat donde estaba antes de entrar en prisión y es difícil evitar esa reincidencia. Sobre todo, hablabas algo importante que es en cuanto a salud mental. A día de hoy es una lacra que cada vez vemos, por desgracia, en todos lados. ¿Qué crees que debería adaptarse en nuestro país a nivel para poder paliar todas estas carencias? Veo que tú, en tu trayectoria, tanto profesional como después en el ámbito social, hiciste algún tipo de actividad. Cuéntanos un poco a qué te dedicabas, sobre todo en drogadicción, ¿qué hacías ahí como colaboraciones? Sí, bueno, siempre tuve también un poco una preocupación social y eso me llevó, a mí me propusieron cuando estaba, me acuerdo, ya estaba de presidente o magistrado de la audiencia, pues la presidencia de la TALIAD, que es la Asociación Lucense de Ayuda al Drogadicto, y a raíz de ahí pues tuve mucho más contacto con el sistema penitenciario, ¿no? Y entonces pues esto me llevó también a ir a impartir charlas a los centros penitenciarios, a tener contacto con los reclusos. Algunos de esos reclusos luego contactaron conmigo, me pidieron incluso colaboraciones a revistas del ámbito penitenciario. Y bueno, para mí fue una experiencia pues muy, muy interesante, ¿no? El de alguna forma, aquí luego también en Lugo, cuando hablabas tú de cuando la vuelta del preso a la sociedad, que es a veces difícil, pues también tenemos la asociación Concepción Arenal, ¿no? No la conocía. Esa. Pues que además estaban por antiguos funcionarios de prisiones y otras personas, por ejemplo, la fallecida alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, fue presidenta de esta asociación. Yo participé también varios años, todos los años hacen unas jornadas donde hay un representante de instituciones penitenciarias, participamos jueces, fiscales, abogados, donde se tratan distintos temas en esta materia, pero bueno, que la asociación en definitiva trata de prestar un apoyo social a estas personas para tratar de colaborar en su reintegración en la sociedad. Antes, hablando en privado, me gustó un comentario que hiciste del trato que tenían los internos contigo cuando fuiste a dar esas ponencias en prisión, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, esto es una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, el respeto.
Bueno, porque cuando en principio va un juez a una prisión, que puede haber personas allí que hayan sido de alguna forma, que están allí porque lo has tú tenido que decidir en una resolución, un auto de prisión, pero me llamó la atención el respeto y no solo el respeto gestual, sino la distancia física que tenían. Es decir, había un respeto que se plasmaba no solo en la forma de dirigirse a ti, sino en la distancia a la que estaban de ti, ¿no? Y bueno, pues esa fue una de las cosas que me gustó mucho. Fue una experiencia para mí enriquecedora, desde luego. Sí, sí, estoy de acuerdo. Al final la gente desde fuera ve esto Sí, como un hábitat que puede ser peligroso, que va a encontrarse el rechazo y es todo lo contrario. yo estuve mucho metido en el tema internacional, entonces fui a muchas actividades internacionales, en este mundo, y en una de esas actividades estuve en Italia. En esa estancia, una de las actividades consistía en ir también a visitar una prisión. Me llamó la atención porque ahí estuvimos en una prisión italiana, en las propias, no con ese contacto un poco institucional que tuve yo aquí en el centro penitenciario de Monterroso, dando la conferencia, luego te enseña. No, ahí estuvimos en las propias celdas y tal, y nunca había visto yo el ambiente que obtenían, sus propios utensilios de cocina, sus propias cosas, algunos tal. Me llamó muchísimo la atención, pero también ahí estábamos un grupo de jueces de distintos países europeos. También el respeto y el trato con nosotros fue completamente correcto. ¿Y la prisión italiana, en qué Era, se era, diferencia? era peor que la nuestra, ¿eh? Sí, las Sí, sí, es que aquí instalaciones, no. Nosotros estamos a muy buen nivel. a nivel A penitenciario nivel sí es penitenciario yo creo que estamos a muy buen de nivel. lo más avanzado de Europa y del mundo. Sí. Podemos Aquí estar se empezaron a orgullosos. implementar las cárceles nuevas, todos estos centros, bien importados de los países nórdicos. Sí, Son cárceles seguras, pero que también el interno tiene ese margen para distintas actividades tratamentales y mantienen el contacto con el exterior, tienen salidas al patio. No es como el régimen penitenciario francés, por ejemplo, que es sí, mucho más restrictivo. Están sí, dentro de las celdas, tienen allí metidos los utensilios sí, para hacerse de comer, solo tienen una hora de patio. sí, Es mucho más complejo que el español. Que aquí sí que vamos un poco a la vanguardia, y sí que sí. decir eso. Y después ya hilándolo con el ámbito penitenciario, entiendo que el juez, hay una separación, digamos que la figura del juez o tribunal sentenciador, desde el momento que el interno ingresa en prisión, esas competencias son asumidas por los jueces de vigilancia, ¿no? Que son los que controlan la ejecución de la pena y demás, ¿no? Se pierde un poco ese vínculo con el tribunal sentenciador. Un poco ya por atajar o por tener en cuenta cómo es la cooperación que pueda llegar a existir entre el sistema judicial y el sistema penitenciario. ¿Cómo lo ves tú desde tu puesto ya como presidente de la audiencia y ahora Bueno, en el TSJ? la administración penitenciaria tiene sus competencias, tiene Sí, como sus juntas de tratamiento, toma sus decisiones en el ámbito administrativo, pero es administración pública y por lo tanto yo creo que es muy importante lo que decíamos antes de la separación de poderes, que esas decisiones administrativas como garantía no solo de las personas que están en prisión, sino garantía de la sociedad en general, sean susceptibles, sean revisables por un juez de vigilancia penitenciaria que forma parte del Poder Judicial como poder independiente, y que es verdad que aunque sus decisiones, evidentemente, el dictamen de la Junta de Tratamiento sí, tiene con el valor. informe tiene un valor importante, pero que pueda tomar esa decisión. Y entonces, bueno, y que ahí vuelva a haber una persona equilibrada. Bueno, hubo casos conocidos de personas que a lo mejor estaban en ese puesto que no tenían ese perfil, a lo mejor, ¿no? Pero es importante que lo tengan, ¿no? Claro. Ahí lo que nosotros, para el que no entienda un poco cómo funciona, un interno estando en prisión, pues solicita permiso ordinario de salida, entonces el permiso pasa por la Junta de Tratamiento, que funciona como un órgano colegiado,
y los miembros votan a favor o en contra. Si el acuerdo de la Junta es en contra, el interno tiene la posibilidad de interponer queja, en base al 76.2 letra G de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y va al juez de vigilancia. Entonces, muchas veces los permisos ordinarios de los internos es cierto que salen por el juez de vigilancia, más que por parte de la Junta de Tratamiento. La Junta a veces cuesta más desde los centros penitenciarios dar ese permiso, porque sobre todo en aquellos delitos que atentan contra las personas es más complejo. Ahí la pregunta que quiero hacerte es, ¿desde los juzgados de vigilancia tienes constancia de que se tiene en cuenta y que tiene peso los informes de la Junta? ¿O sí? Sí, yo esto, la experiencia que tuve cuando estaba en la audiencia, nosotros también conocíamos de recursos de apelación contra decisiones del juez de vigilancia penitenciaria y veíamos, como le dábamos importancia al informe de tratamiento, donde se hacía un pronóstico también sobre individualizado y demás. Pero esto es en los dos sentidos, porque ahora, por ejemplo, hay un tema de actualidad que es Alfonso Basterra. Que salió ayer, lo estuve viendo en las noticias. Que salió, y aquí es al revés, es decir, aquí la Junta de Tratamiento parece que hace un informe favorable y creo que ahora eso va a ser recurrido por el fiscal. Muy bien. Y entonces también no solo es en un sentido, sino que es en el sentido contrario, es decir, que también es revisable la decisión de puesta de concesión de permiso, tercer grado o cambio de grado, lo que sea, si es recurrido en este caso por el Ministerio Fiscal, ¿no? Claro. No solo que el preso le nieguen un permiso y vaya al juez a ver si el juez se lo da, es para que el permiso no sea concedido o el cambio de grado no sea concedido. Claro, sí, que al final el Ministerio Fiscal se opone a esa resolución administrativa. Claro. Y entonces lo pide que lo revise el juez. Sí, muy bien. Hay un poco, habrá que ver también qué sucede con la PPR. Entiendo que no se ha dado situaciones en las que internos que están condenados por pena de prisión permanente revisable. No sé si desde el Poder Judicial tenéis más o menos qué criterio se va a aplicar en cuanto a terceros grados. Pues la verdad es un tema que no, como estoy desconectado ahora ya desde que estoy en el Tribunal Superior de Justicia, no, desde hace años, porque ya los últimos años en la audiencia esto llevaba solo materia civil, ya no conocía recursos en materia de vigilancia penitenciaria. La prisión permanente revisable, bueno, yo creo que es una pena necesaria porque hay delitos de especial gravedad, ¿no? Que todos tenemos en mente, pero que desde el punto de vista humano también es también preciso que el interno tenga siempre una posible expectativa de que en algún momento eso se pueda revisar una vez cumplido un periodo de la pena. Entonces, yo creo que ahí pues, va a ser lo mismo, ¿no? El funcionamiento que hemos indicado, decisión administrativa, revisable judicialmente, como cualquier otra. Muy bien. Siguiendo un poco con la trayectoria, ya actualmente estás desempeñando tu puesto en el Tribunal Superior de Justicia como magistrado, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre el puesto que desempeñas con lo que haces en la audiencia? Como en general en la justicia hay 4 órdenes: el derecho civil, el orden civil, el orden penal, social y contencioso administrativo. Normalmente, por ejemplo, en el Tribunal Supremo hay una sala de lo civil y una sala de lo penal. Pero en el los tribunales superiores de justicia, esas dos competencias se refunden en una sala, que es la sala civil y penal. ¿Y por qué una sala civil y penal? Porque las competencias que tenemos en materia civil son muy limitadas. Es decir, nosotros en materia civil solo conocemos de recursos de casación cuando en el pleito está implicado el derecho civil de Galicia. Ajá. De tal forma que, imaginamos un pleito normal de arrendamientos urbanos, pues hay una primera sentencia por el juez de primera instancia, una segunda sentencia ante la audiencia, y si hay el recurso de casación, que es un recurso extraordinario, iría al Tribunal Supremo, aunque sea una sentencia de Galicia. Pero si estamos hablando de un pleito donde se está aplicando el derecho civil propio de Galicia, que lo hay una ley gallega de derecho civil, que regula cuestiones como los arrendamientos rústicos, como los montes vecinales, como las serventías, como las servidumbres de paso, las relaciones de vecindad. Cuando el pleito versa de eso, la última instancia en materia civil somos nosotros.
Pero claro, hay pocos casos, entonces no se justificaría una sala solo para eso. Incluso hay comunidades autónomas donde no tienen derecho civil propio. La hay en Aragón, la hay en Cataluña, la hay en Navarra, pero en otras como Asturias o otras muchas comunidades no lo hay. Por lo tanto, por eso es una sala civil y penal, Claro, para que tenga un contenido. Y entonces, eso es en materia civil. En materia penal nosotros somos segunda instancia penal. Entonces, la segunda instancia penal para las causas graves. Es decir, ante un delito menos grave es primero juez de lo penal, sentencia, segunda instancia, audiencia provincial y luego ya podría ir al Supremo. Nosotros somos segunda instancia penal para las causas graves, es decir, con una violación, un delito de tráfico de drogas, un delito de homicidio, un asunto llevado por el Tribunal del Jurado, se dicta la sentencia por la audiencia provincial y hay una segunda instancia que somos nosotros. De tal forma que antes de ir al Supremo tiene que pasar por nuestra sala. Entonces nosotros ahí tenemos, y ahí sí que tenemos un contenido, ¿no? Un contenido, pues esto es una reforma del año 2015. Antes las competencias de nuestra sala en materia penal era solo en materia de aforados. Nosotros somos la sala de los aforados gallegos, es decir, cuando hay una causa penal contra un juez, un fiscal, un diputado autonómico, parlamentario autonómico, un miembro, el presidente o cualquier miembro del Consejo de la Xunta de Galicia, esos los aforados que hay en Galicia, la instrucción y el enjuiciamiento le corresponde a la sala de lo penal, igual que en el Estado, como ahora mismo, por ejemplo, el caso de Ábalos o demás, que se queda ministro o de parlamentario aforado ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues a nivel de las comunidades autónomas hay aforados y esos también corresponden a esa sala. Claro, esa competencia, no hay muchos casos de estos, con lo cual ahora sí que tenemos un contenido porque tenemos la segunda instancia penal y ahí claro, sí que tenemos un contenido. Se les ha dotado. Sí, bien. Exactamente. Después de tantos años y de toda la trayectoria que llevas, a ese José Antonio que estaba trabajando, que estaba acabando Derecho, que se presentó al letrado de la Administración de Justicia o al secretario judicial, ¿ha merecido la pena toda la trayectoria? ¿Te has sentido realizado? ¿Te has sentido bien con tu puesto de trabajo? ¿Habrías cambiado algo de lo que has hecho? Pues no, la verdad es que estoy muy satisfecho porque, bueno, pues el tema este de uno cuando es joven, yo siempre fui muy inquieto, bueno, preparado de opositores, como hablábamos antes, di clases en la universidad, di clases en relaciones laborales, en la UNED, di muchas conferencias, dirigí muchos cursos bueno, publiqué, ¿no? muchos artículos, tengo un premio de investigación jurídica también del Consejo del Poder Judicial y de la Xunta de Galicia y he llegado en ese sentido, bueno, pues eso, como decíamos antes, pues al cargo de presidente de la Audiencia, que es digamos, un premio, ¿no? A una trayectoria profesional y entonces, bueno, me encuentro realmente satisfecho. Pero en esta etapa de mi vida, que ya podría estar jubilado, pero estoy ya digamos, en las prórrogas que puedes acogerte de la jubilación, ya digo, bueno, pues ahora ya toca otro tipo de estilo de vida, más tranquilo, más relajado, pero sí, el balance con cosas buenas y cosas malas, como hay todo, momentos buenos y momentos malos, que también los hubo bastante malos, pero el balance es positivo. Entonces, claro. No estoy arrepentido de nada, estoy satisfecho y contento. Ahora disfrutando, como decíamos antes, de las cosas buenas de esta edad, como son ser abuelo y estas cosas. Decías en una entrevista que te gustaría que te recordasen como alguien que dentro de la audiencia provincial hubiera dejado el sistema judicial mejor de lo que estaba. ¿Crees que lo has conseguido? No sé, yo lo que sí procuré y lo prometí cuando yo di mi discurso de toma de posesión es trabajar para mejorar la justicia en Lugo. Y mi principal preocupación, tanto en ese momento como ahora, es que la justicia sea más rápida. Yo ya sé que la justicia no puede ser irreflexiva, porque la justicia tiene que ser reflexiva y las decisiones tienen que meditarse y tal. Pero yo creo que es importantísimo, y esto es una lacra que tiene el sistema judicial, que es la lentitud. Es decir, la justicia lenta no da una respuesta. Y es muy importante. Yo siempre digo que detrás de los expedientes no hay que ver papeles. Yo pienso en las personas que están esperando una decisión. Y eso te lleva, al tener empatía con esas, pues a tratar de, para bien o para mal, resolver el asunto. Para mí eso es muy importante.
Y es verdad que el número de jueces en España, comparado con otros países, no es una ratio muy buena y tal, pero yo creo que tenemos que todos hacer el esfuerzo, ¿no? Yo lo sigo haciendo, de dar una respuesta rápida, ¿no? a los ciudadanos, lo cual es bueno a los que tienen el pleito y es bueno para el sistema, la confianza, a la economía de un país. Uno de los factores, de los pilares que la sostiene es la confianza en el sistema. Que si tú tienes un problema, una empresa tiene un problema, que haya una respuesta judicial rápida, porque es que si no, se pierde un poco todo Sí, esto. se demora demasiado el Todo proceso esto, con entonces, recursos. El que tiene un poco la justicia es para el que tiene dinero. Yo a veces sí que hago esta reflexión, que es un poco personal. A veces el que tiene dinero tiene mayores facilidades para demorar el proceso judicial y el que no tiene recursos, pues le va a costar más mantener el pleito y llegar hasta el final, ¿no? sí. Ahí sí que debería haber algún tipo de solución. Pero eso depende mucho de la persona, porque, bueno, a ver, los recursos son ahí y si el que los utiliza legítimamente, bueno, pues, hombre, también tenemos la figura del abuso del derecho, ahora mismo con el nuevo sistema de los MACs, en materia de costas hay una sanción en costas por abuso de la justicia. Vale. Entonces, si se detecta mala fe, se puede tal, pero los recursos están ahí y en principio no hay por qué presumir que se están utilizando para retrasar. Pero lo que es importante es que las personas, los jueces, los letrados, los funcionarios de justicia, seamos sensibles a esa diligencia, es decir, a ese sentimiento de ser servicio público. Nosotros somos un poder del Estado, peculiar porque somos un poder del Estado, pero somos un servicio público. Claro. Y entonces es un poco, tenemos que compaginar. Y como servicio público y como servidores públicos, que sabemos que nos paga la sociedad, tenemos que procurar dar un buen servicio. Yo ese sentimiento siempre lo he tenido y lo he tratado de transmitir, ¿no? En los equipos en los que he trabajado, siempre hemos tenido pues tanto en la audiencia como en el juzgado, mis funcionarios, esa figura ahora ya no va a aparecer porque va a haber una macrooficina judicial, pero antes ese equipo que formaba el juez con sus funcionarios y tal, pues se contagiaba ese deseo de que tu órgano sea un órgano que funcionara bien, ¿no? Y que dieras un buen servicio público. Y eso de alguna forma ahora también se despersonaliza, ¿no? Con los tribunales de instancia, porque hay una oficina administrativa y por detrás que también no se sabe muy bien. Ojalá que dé resultado y que realmente sea más eficaz y sea la justicia más rápida. Claro, estoy de acuerdo contigo con ese punto de vista que le das de servicio público, servicio Claro. al ciudadano, al que nos paga o al que... Exactamente. Yo también desde mi parte como funcionario público no veo el puesto de funcionario de otra forma que no sea esa. Dar un servicio a los ciudadanos. Al final, cuando estamos hablando de emprendimiento, hablamos de trabajar por cuenta propia o ser funcionario, pues el que elige el camino del funcionario público tiene que ser para dar ese servicio a los demás. Lo que pasa es que eso se tiene o no se tiene. Claro. Y si no se tiene, es importante que la gente que está alrededor lo tenga para que te contagies. Sí, eso es cierto. Es ese clima de trabajo que haces, Claro. esa unidad, de trabajar en equipo, no creerse más que los demás porque tengan puestos jerárquicamente inferiores a ti. Y creo que esa parte social que tú has cumplido, humana, pues hace que todo el sistema judicial tenga pues una representación mejor y sea más humano. En este sentido, ya para ir acabando, ¿qué proyectos de vida tienes de aquí en adelante o aquello que te gustaría hacer? Bueno, como comentábamos antes de empezar a grabar, yo creo que el aspecto de la familia, de ver crecer tengo 3 nietos, 3 hijos y 3 nietos, y entonces es distinto ver crecer a los hijos, que los ves con un sentido de responsabilidad, que ver crecer a los nietos, que los ves con un sentido de disfrute. Esa es una de mis objetivos. Luego también, pues después de haber trabajado mucho y durante muchos años, porque empecé muy joven y encima estoy retrasando la edad de jubilación, con lo cual me tienen que dar un premio en la Seguridad Social, porque voy a ser quizás de los que más coticen, porque puedo llegar casi a los 50 años de cotización,
Pues disfrutar, como todo el mundo, disfrutar de una jubilación con salud. Me gustan muchas cosas, me gusta mucho el deporte, entreno también con mi hijo, Con Nacho, que tú lo conoces, sí. del que yo ahora soy el padre de Nacho, porque ya también es más conocido que yo. Y Sí. entonces, bueno, pues ese es un poco mi objetivo. Bueno, para el que disfrutar. no conozca a su hijo es Nacho GST, lo podéis seguir en YouTube, después os dejo el enlace más abajo, que es un crack. Y al final, cuéntanos un poco esa experiencia que tuvo contigo, en la que te hizo una secuencia de vídeos donde tú, de Sí. forma progresiva, Bueno, sí, entrando en la calistenia. comentábamos antes que Nacho, que estuvo aquí hace un rato, también es muy creativo, ¿no? Entonces Sí, sí. yo estuve durante 2 años conviviendo con él y con su pareja, y teníamos un lugar para entrenar, y él me dirigía los entrenamientos. Entonces se le ocurrió, y dice, como esa creación de contenidos de YouTube, ¿no? Como haces tú también, el hacer 3 vídeos conmigo sobre unos retos, unos objetivos que él me marcó, para ver si era capaz de cumplirlos con el entrenamiento. Entonces eso se hizo un primer vídeo con la sesión inicial, de cómo estaba yo en ese momento, un vídeo intermedio de cómo iba la cosa durante esos meses que estuvimos con el objetivo, y luego el interesantísimo vídeo final, donde con el título Destrozo a mi padre, con esta rutina de calistenia, se iba a ver si yo había sido capaz de cumplir esos objetivos, y no quiero decir el final, para que así veas. Que no se pierda el vídeo y que exactamente. Claro. Pero fue muy bonita la experiencia. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bien. Como todo lo que sea esa actividad deportiva al final nos viene bien, y él es un profesional. El deporte es importantísimo, yo creo, para poder trabajar bien, no solo por el aspecto físico, en el aspecto mental. Yo no sé si Nacho se dedicó, o sea, siempre le dije que era muy importante el deporte, ¿no? Y le dije siempre que es una frase que él repite también, él repitió algunas veces en alguna de las publicaciones. Dice, mi padre me dijo alguna vez que para ser un buen profesional primero hay que ser una buena persona, ¿no? Y yo creo que ese aspecto, y luego le dije también que si él quería vivir del deporte tenía que ser muy bueno, no solo muy bueno como persona, sino muy bueno como profesional del deporte. Y yo creo que más o menos lo hemos conseguido, ¿no? Que sea buena persona y que sea un buen profesional. Estoy de acuerdo. Bueno, ya para finalizar y para despedirme de vosotros, nada, agradecerte que te hayas dignado a venir a una entrevista conmigo, y sobre todo darte las gracias por esa parte humana, y sobre todo, esta es tu casa para cuando quieras. Pues muchas gracias, encantado. Gracias, encantado, Pablo. Un placer. Hasta otra. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, te rogaría que te suscribas al canal en este enlace que encontrarás más abajo. Nos vemos en próximos vídeos. Bueno, un placer.